Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, alabándote, adorándote, ofrendando, escuchando los testimonios de lo que has hecho y ahora escuchando de tu palabra. Te pedimos que nos hables, Santo Espíritu. Habla al corazón y vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas estuve compartiendo acerca de confiar y entrar en el reposo de Dios. Entrar en esta condición o posición de reposar, de confiar en Dios y no en nuestras fuerzas para cualquier situación que se nos presenta. Aclarando que el buscar esta paz en ninguna manera es pasividad, no es la ausencia de actividad. De hecho, Dios nos va a estar impulsando a estar activos sirviéndole, pero el estar activo sin estar afanado, sino estar en paz, confiado de que Dios es el que va a hacer la obra, de que Dios es el que va a respaldarnos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en los distintos desafíos que cada uno enfrenta, la escuela, etcétera. Sí activos, pero no afanados. De nuevo, no dependiendo de nosotros mismos y nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros recursos, sino confiando que Dios es el que va a hacer la obra. La tendencia es querer hacer las cosas por nuestras pistolas, hacerlo en nuestras fuerzas y luego pedir la bendición de Dios sobre ello. Pero este no es el plan de Dios. Esto no da buen fruto y aparte nos lleva a una vida de carga, de estrés, porque estamos dependiendo de nosotros mismos y obviamente esto nos presiona a cumplir, a lograr, cuando Dios quiere que reposemos en Él. Todos luchamos con el realmente estar regularmente confiando y reposando en Dios, sobre todo cuando Él empieza a tardar en obrar o en responder a esa oración. Tal vez todos al principio de una situación podemos hasta cierto punto lograr de veras confiar en Él. Pero cuando la cosa se va extendiendo y va pasando el tiempo y no vemos la respuesta y no se va resolviendo, es cuando se vuelve todavía más la tendencia de desesperarnos, de quitar la vista y la confianza de Dios y empezar a buscar cómo yo voy a arreglar la situación. Todos luchamos, aún el padre de la fe, Abraham. Sí, el gran patriarca conocido como el padre de la fe. Sin embargo, él tuvo una gran lucha con el asunto de confiar en Dios. Empezamos nuestra historia cuando Abraham tenía 75 años de edad y había recién llegado a la tierra de Canaán, la tierra a la cual Dios le había llevado. Su esposa Sara tenía 65 años y ellos no habían podido tener un hijo. Pasando a Génesis capítulo 15, es en ese momento cuando viene palabra de Dios a Abraham, porque él está lamentando de que esta gran
bendición que Dios le está prometiendo, él no lo va a poder heredar a un hijo, sino que lo va a tener que dar a un familiar. Sin embargo, leemos en Génesis 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y fíjense, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. La respuesta de Abraham fue creerle a Dios. Aunque era una promesa increíble, de hecho en lo natural difícil de creer. Un hombre de 75 y su esposa de 65, sin hijo alguno, y Dios le está prometiendo que él va a tener hijos y de ahí van a salir nietos y de ahí va a tener toda una descendencia como las estrellas. Sin embargo, leemos: creyó a Jehová. Que este sea nuestra respuesta el día de hoy. Sí, yo quiero animarte hoy. Créele a Dios, créele a sus promesas. Y entró en su reposo Abraham. Pero ¿saben qué? El calendario empezó a avanzar. 1 año pasó y no había embarazo. 2 años, 3 años, 4, 5. 10 largos años pasaron y 0 embarazo, 0 señal del cumplimiento de la promesa. Ahora Abraham tiene 85 y Sara 75. Si era difícil hace 10 años, ahora era mucho más difícil. Y empezó a entrar la desesperación. Y la mente empieza a buscar: ¿cómo puedo yo echarle la mano a Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ayudar a que se cumpla? ¿Cómo puedo yo utilizar mis recursos, mis habilidades para de alguna manera lograr las cosas? Y esto siempre nos mete en problemas. Pasando al capítulo 16 de Génesis, vemos lo que sucedió, empezando con el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bien, a Sara se le ocurre este plan. Bueno, yo soy estéril, no puedo tener hijos, pero como se acostumbraba a veces en las culturas antiguas, ¿verdad? Mira, también toma mi sierva como mujer y tal vez ella sí dé a luz a un hijo y de alguna manera será como si fuera nuestro. Qué brillante idea, ¿sí? Pero pues cuando dejamos de confiar en Dios se nos puede ocurrir cada cosa, ¿verdad? Entonces buscaron y aquí resulta el fruto de querer echarle la mano a Dios, de confiar en nuestras propias fuerzas y maneras de hacer la cosa. Y como vemos que desde el momento
que concibió Agar, desde el momento del embarazo, todavía ni nacía el niño que se llamaría Ismael, y ya había empezado el conflicto. ¿Sí? Dice que ella miraba con desprecio a Sarai. Empezó ya un conflicto, lo cual aumentaría en los siguientes años. Ismael, el hijo de Agar y de Abraham, representa lo que podemos hacer en la carne, aunque sea con buenas intenciones. Las intenciones eran buenas, eran que Abraham tuviera descendencia. Y sin embargo, cuando nosotros, aún con buenas intenciones, hacemos las cosas a nuestra manera, lejos de ayudar, se va complicando la cosa. Pues empezaron los conflictos y realmente no se había cumplido el plan y propósito de Dios. Y ¿saben qué? El calendario siguió andando, no se detiene por nada. Siguió corriendo los años hasta que Abraham ahora tenía 99 años y Sara 89. Ahora sí que eran ancianos, ¿sí? Sin querer ofender a nadie, ¿verdad? Pero 99 y 89. Ya estaban como aquellas tres hermanas ancianas que pues ya por la edad de repente se le iba la onda y estaban juntas en la casa y de repente una grita y dice: a ver, ayúdenme. Es que tengo un pie en la tina y otro fuera, pero no me acuerdo si me estaba metiendo o si me estaba saliendo. Y la otra dice: no, pues no puedo ayudarte porque voy a media escalera, pero no me acuerdo si iba subiendo o iba bajando. Y la tercera dice: ay, qué bárbaras. Qué bueno que yo no voy a llegar a eso. Y es más, toco madera para asegurarlo. ¿Quién es? Bueno, más o menos así estaba llegando Abraham y Sara. Por ahí iban, 99 y 89. Y yo sé que muchos ya saben la historia, ya saben lo que sucedió. Pero fue en ese momento que Dios hizo el milagro y quedó embarazada Sara. Y un año después, a los 190 años de edad, al fin nació Isaac. Al fin se vio el plan de Dios, lo que Dios planeó. Ismael representa lo que nosotros podemos planear y lograr en lo natural, sin intervención divina, porque no requirió un milagro para que Agar diera a luz. Pero Isaac representa lo que solo Dios puede producir, porque esto sí fue un embarazo milagroso, un nacimiento que requirió un milagro de parte de Dios. Sabes, para entrar en el reposo de Dios requiere fe, pero también requiere perseverancia, persistencia. Abraham comenzó en fe, le creyó a Jehová la promesa cuando la recibió, pero le faltó el poder persistir a lo largo de la espera. Pasemos a Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 leemos de la importancia de ambos elementos, fe y persistencia o paciencia. Hebreos 6, empezando con el versículo 11, leemos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta
el fin, para plena certeza de la esperanza. Tenemos que mostrar solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y ¿la qué? La paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia. Ahora, continuamos, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto obviamente se refiere a después de la situación con Ismael. Abraham recapacitó que no había hecho lo correcto, y aquí vemos, ahora sí, esperó con paciencia o persistencia hasta alcanzar la promesa. Y nos sigue hablando, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por dos cosas, la promesa y el juramento de Dios sobre la promesa. Tenemos la promesa y juramento de Dios. Nuestra confianza es tan segura como la misma palabra de Dios. Porque para que la palabra de Dios falle, Dios mismo tendría que fallar. Esta es su integridad. Su integridad es su palabra. No puede fallar. Él no puede mentir. Tenemos la plena certeza, mis hermanos, que su palabra se cumplirá en su tiempo. Y por eso tiene que entrar la persistencia juntamente con la fe, o la paciencia juntamente con la fe. Pero tenemos esto tan seguro, es la promesa de Dios y luego juramento de Dios para sellarlo y asegurarlo doblemente. Él será fiel a su palabra. Agárrate de su promesa. Agárrate de sus promesas para tu vida y no las sueltes. Estés pasando por lo que estés pasando el día de hoy, esta es tu esperanza, esta es tu roca fuerte. Agárrate de ello y no la sueltes y no quites tus ojos de ella. No quites tu mirada, tu confianza de su palabra. Así podrás mantenerte en el reposo de Dios. Pero cuando quitamos la vista de esto y lo ponemos en ¿qué puedo hacer yo y qué voy a lograr yo?, perdemos el reposo de Dios. Empezamos a afanarnos, a turbarnos, a preocuparnos. Sigue este mismo pasaje de Hebreos 6. Versículos 19 y 20 dice: la cual tenemos, hablando de la promesa de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Me gusta eso. Es nuestra ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Sí. Hasta la presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que tenemos la palabra de Dios, es como un ancla.
¿Qué crea un ancla? Crea firmeza, crea seguridad, para que el barco no se vaya lejos, no lo pueda llevar el viento. En medio de los vientos, en medio de los cambios, en medio de los desafíos, este es nuestro ancla firme. ¿Dónde está metida? Dice, en la misma presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros, hecho sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que iba representando al pueblo para interceder por ellos ante el Padre. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote que ha entrado a la misma presencia de Dios, ahora sí, literal, en los cielos, y Él intercede por nosotros. Esto es nuestra seguridad, esta es nuestra confianza. Allí debemos de estar anclados. Su palabra puesta ahí delante de Jesucristo, quien está en la presencia de Dios, intercediendo, representándonos como su sumo sacerdote. Esto es nuestra confianza. En esto podemos reposar. En esto podemos tener paz. Un ancla en medio de la tormenta. ¿Saben? La lucha entre depender de Dios y depender de nosotros es de las más básicas y fundamentales que existen. De hecho, es la esencia de la salvación por gracia y no por obras. Porque desde ahí mismo hay esta lucha entre el querer confiar en uno mismo y lo que hace, o el reposar y confiar solamente en Dios. Pasando a Gálatas capítulo 4, usa el mismo ejemplo de Agar y Sara como figuras representando la gracia y la ley, y nos va a ayudar a entender más claramente que todo es por gracia, por nuestra fe, dependiendo en la gracia de Dios. Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, es Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Bien, antes de continuar, nos establece que no solo es en lo natural Agar y Sara, o Sarai, pero es una alegoría, es una representación de los dos pactos. ¿Cuáles son los dos pactos? El pacto antiguo es la ley que vemos en el Antiguo Testamento, que dependía de un esfuerzo humano, de cumplir ritos y reglas. Y el nuevo pacto, Jesucristo dijo, cuando Él estableció ahí en la última cena, antes de ser arrestado y ser crucificado, dijo que su cuerpo y su sangre, dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es la gracia de Dios. Es que ahora por fe nosotros dependemos en Dios para ser salvos. No dependo de Dios y yo portarme bien, como si no fuera suficiente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo dependo exclusivamente de lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí, y por ello yo sé que soy salvo por su gracia. Independiente de las obras. No se puede mezclar Agar y Sarai. No se puede mezclar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando tratamos de estar a cuentas con Dios por nuestras obras, es un desastre. ¿Sí? Así como cuando Abraham dependió de un plan y esfuerzo humano para lograr la promesa.
Fue todo un desastre. Él tenía que seguir esperando y dependiendo totalmente en Dios. Y así tenemos que hacerlo para nuestra salvación y para todo lo que hacemos de ahí en adelante. No se gana la salvación por gracia y luego se mantiene por obras. Es gracia de principio a fin, por fe y para fe, como dice la Escritura en Romanos. Somos sus hijos. Él nos ha comprado con su sangre. Él pagó el precio. Y ahora yo entro y recibo este precioso regalo. Soy su hijo. Al depender exclusivamente en Dios, somos salvos por su promesa, por su poder. Claro que eso nos conduce a buenas obras y santidad, por supuesto. Pero ahora es por el poder del Espíritu en nosotros que vivimos en pureza, que hacemos buenas obras. Por amor, por agradecimiento por lo que Él ha hecho, capacitados por su poder. No que yo en mis fuerzas lo puedo hacer y así cumplir con Dios en ninguna manera. El justo por la fe vivirá. Somos hechos justos y vivimos justos por la fe, dependiendo en Él. Vamos a brincar aquí mismo en Gálatas 4 al versículo 28. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29. Voy a pasar ahí. Gálatas capítulo 4. Versículo 29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el capítulo 5, versículo 1, continúa y hace esta declaración: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay una tendencia de volver hacia la esclavitud, de volver hacia el depender de mí mismo. Y eso nos pone en un yugo de esclavitud. Y ahora dependo de mí. Y ahora estoy afanado y cargado. Dice: no, quédate firme en la libertad que Cristo compró. Nosotros somos hijos de Dios. Ahora mantengámonos en esa libertad, en ese reposo que depende de Él, no de mí. Yo obviamente voy a obedecerle por amor, por gratitud, y Él me va a dar el poder de hacerlo. Y va a dar el poder de ir avanzando en la vida, en cada situación que se presenta, en cada necesidad. Reposa en tu posición como hijo de Dios. Unos papás le regalaron a su hijo adolescente un boleto al gran partido de fútbol en el estadio. Estaban felices de poder darle este regalo a su hijo para que disfrutara el partido que tanto quería ver. ¿Cuál fue la sorpresa de los papás cuando llegó su hijo agotado, sudado? Y le preguntan: ¿por qué estás así? ¿Y cómo estuvo el juego? Y les dice:
No entré. Estuve juntando latas en el estacionamiento todo el tiempo y me dieron para juntar un poco de dinero para poder pagarles el boleto. Pues no pude juntar tanto, ¿verdad? Pero tomen, aquí está lo que yo pude juntar. No, eso no era el plan, que tú te estuvieras ahí esforzando, agotándote para tratar de pagar algo que ni pudieras pagar. Te lo dimos para que entraras y disfrutaras. Pues así estamos muchos de nosotros con nuestro Padre. Él nos ha dado el regalo precioso de vida y vida en abundancia y quiere que lo disfrutemos. Y algunos no saben cómo recibir un regalo y sienten que lo tienen que ganar a fuerzas. Entonces se la andan ahí partiendo, tratando de cumplir, tratando de alguna manera repagarle a Dios su regalo. No le puedes pagar. Disfrútalo, gózate como hijo de Dios, gózate en la vida que Él te ha dado. Gózate en Él. Y en ese gozo y en esa relación, claro que el fruto se va a producir y tú le vas a obedecer, pero por amor, no por querer de alguna manera quedar bien con Él. No, tú estás bien con Él por ser su hijo, ser su hija. Ahora, si no te interesa agradarle a Él y sientes que puede vivir como te da la gana, entonces 1000 disculpas, pero no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. No te has rendido, no has rendido tu corazón a Él. Un corazón rendido a Él le quiere agradar, le quiere agradar. No va a estar pecando así a la ligera. Un corazón rendido a Él, cuando llega a caer, cuando llega a fallar, le va a doler e inmediatamente va a buscar arrepentirse y restaurar su relación. Por amor, por amor. Reposa en Él, mis hermanos. Disfruta, gózate. Estad firmes en la libertad que Cristo compró para nosotros. Más adelante, bueno, más bien volviendo al libro de Hebreos, pasando al capítulo 10, leemos Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sí, nuestra confianza en Dios tiene grande galardón. Si persistimos, si no perdemos nuestra confianza, sino persistimos esperando y confiando en Él, hay grande galardón. Esta es su promesa. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia. Ahí está esa palabra de nuevo, ¿verdad? No nos encanta mucho la paciencia. ¿Sí? Somos de los que decimos, Dios, dame paciencia, pero ya. Y así no funciona la cosa. Paciencia, persistencia, esperar en Él. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. La respuesta de Dios no tardará en su tiempo. Desde su perspectiva no tardará. Para nosotros de repente parece que está tardando. Pero ante su perspectiva y en su plan perfecto no tardará. ¿Sí? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo
vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Por esto vivimos nosotros, ¿sí? No por mis esfuerzos y mis obras, no, por fe, por mi confianza y dependencia en Él. Por esto vivimos, por esto soy salvo y por esto vivo mi vida cristiana. Por fe, confiando en Él. Esto nos lleva al capítulo 11 de Hebreos, donde habla de muchos de los héroes de la fe, y hace una declaración en el versículo 6 muy importante. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé tú, pero esto me parece noticias maravillosas. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. ¡Oh! Yo quiero buscarle más. Él es un Padre bueno, es un Padre generoso. No vamos a estar buscando los regalos, vamos a estar buscando al Padre. Pero al buscarle es inevitable, es un Padre bueno, nos va a bendecir. Él es galardonador, es parte de su naturaleza. A Él le place, a Él le agrada bendecirnos. Busquemos a Dios de todo corazón, recordando que Él es bueno. Él es bueno. Aquí en este capítulo menciona varias veces a Abraham y Sara. En el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creen que es fiel el que lo ha prometido? Oh, sí, Señor. Sara y Abraham recibieron la promesa. Dios les dio fuerza fuera del tiempo, de la edad, porque creyeron que era fiel quien lo había prometido. Acuérdate el día de hoy que Él es fiel. El que te ha prometido es fiel. Reposa en Él y recibirás fuerza. Dice que recibieron fuerza en su espera. Y tú puedes recibir fuerza en tu espera, recordando que es fiel el que hizo la promesa. Ahora pudiéramos pasar toda la tarde, no lo voy a hacer, no te pongas nervioso, hablando de tantos otros en la palabra de Dios que confiaron en Él, esperaron en Él. Para concluir, quiero mencionar uno más que viene aquí mismo en Hebreos 11, y es Moisés. Moisés recibió la promesa de librar a su pueblo. En Hechos nos dice, nos aclara que él sabía que había sido llamado a liberar al pueblo. Y saben, él también trató, todavía no, él también trató de cumplir el llamado o el propósito en sus fuerzas. Muchos saben la historia de Moisés creciendo en el palacio de Egipto. A los 40 años de edad, él intentó tomar cartas en el asunto. Él intentó por sus pistolas arrancar el cumplimiento de la promesa. Vio a un egipcio maltratando a un hebreo y él fue y mató al egipcio. Y yo creo que él se imaginaba, aquí empieza el golpe de estado y reúno a los hebreos y los libero y salimos de la esclavitud de Egipto. Pero lo trató de hacer en su tiempo, en su manera, en sus fuerzas,
¿Y cuántos saben que no le salió muy bien, que digamos? Tuvo que huir. Largos años después, ante fuerte adversidad, Moisés cumplió su destino. Dios cumplió su promesa. Y ahora sí leemos aquí en Hebreos 11 acerca de la fe de Moisés en el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y luego fíjense lo que dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo pudo persistir? Tenía puesta la mirada en el galardón. Y el versículo 27 concluye, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo? Como viendo al invisible. Como viendo a Dios. Puesta la mirada en el galardón, se sostuvo como viendo al invisible. Ambos nos hablan de dónde estaba su mirada. Mirada en el galardón, sus ojos puestos en Dios, el invisible, el todopoderoso que iba a cumplir su promesa. ¿Dónde está puesta nuestra mirada el día de hoy? ¿Está puesta en la crisis? ¿Está puesta en las circunstancias? ¿Está puesta en qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis recursos, mis opciones, mis habilidades, mis contactos? Estamos en graves problemas si ahí está puesta nuestra mirada. Vamos a estar cargados, vamos a estar afanados y no va a haber buen fruto. Puesta la mirada en el galardón, puesta la mirada en el invisible, en nuestro Dios, su palabra fiel y absoluta. Entremos y mantengámonos en este reposo, en esta posición de paz y de confianza de que Él es fiel y Él cumplirá su palabra. Ante adversidad y largos años, pon tus ojos en Dios y su galardón, su promesa, y Él te sostendrá. Termino con 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Si no tienes esta escritura anotada, subrayada, yo te la recomiendo mucho. Esta es de las que más me animan, me alientan. 1 de Pedro 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando no hayas la puerta, cuando no sabes qué hacer, humíllate ante la poderosa mano de Dios. Échate a sus pies, confía en su poder. ¿Y cuál es la promesa? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él te exaltará, te levantará, hará su obra cuando fuere tiempo. Que no quiere decir que es exactamente tu tiempo o mi tiempo como nosotros queremos o nos imaginamos, pero en su perfecto tiempo Él te exaltará, Él te levantará, Él hará la obra. Humillémonos confiando plenamente en Dios, ante su poderosa mano, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. El versículo siguiente, nomás lo voy a leer aquí de nuevo 1 de Pedro 5, no lo tenía anotado, pero es el ligado con el versículo 6, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y nuestra confianza está en Él y sabemos que Él es el que nos exaltará en su tiempo, entonces yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él. Como dice el versículo 7 nuevamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si yo sé que Él es fiel, si yo sé que en su perfecto tiempo Él va a obrar las cosas, yo puedo echar mis ansiedades a sus pies. Yo puedo confiar en Él, porque yo sé que Él tiene cuidado de mí y Él tiene cuidado de ti. Oh Señor, te damos gracias. Somos salvos cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, no en mí, no en yo portarme bien, no en cierta religión, sino en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Confío en Él, me rindo a Él y Él me salva. Porque yo no me puedo salvar, porque no hay nada que yo puedo añadirle a la cruz, a la sangre de Jesucristo. Consumado es, dijo desde ahí. Él hizo la obra completa. A mí me toca rendirme a Él, creer en Él. Si tú el día de hoy reconoces que no le has entregado tu vida a Jesús, cómo me gustaría que lo hicieras y nos permitieras orar contigo para ayudarte a darte poquita dirección para que tú rindas el control de tu vida, la confianza de tu vida a Jesucristo para ser salvo. Si tú quisieras hoy entregar tu vida a Jesús, yo voy a pedirte que levantes tu mano ahí donde estás. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos todos? Vamos a estar en una actitud de oración. Oh Señor, muéstrale, gracias.